El día en que salí a barrer el pequeño patio antes de que todos despertaran y el sonido seco de las hojas contra el suelo me hizo sentir que algo en mí también quería despejarse. Ejercicio 23. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Leí la frase con la escoba todavía entre las manos, y al principio no sentí alivio. Sentí vértigo. Porque hay ejercicios del curso que llegan como una caricia, y hay otros que llegan como una llave que abre una puerta que yo no quería abrir todavía. Este fue así. No me dijo que el mundo podía mejorar. No me dijo que la vida iba a volverse más amable. Me dijo algo mucho más radical, que el mundo del que quiero escapar no está hecho de calles, personas, noticias, recuerdos ni cuerpos, sino de pensamientos de ataque. Y eso me dejó en silencio. Seguí barriendo despacio, como si el cuerpo necesitara moverse mientras la mente trataba de asimilar lo que acababa de leer. El suelo estaba lleno de hojas secas, de polvo fino, de restos que el viento había ido dejando durante días. Y mientras los juntaba en una sola esquina, comprendí la metáfora sin haberla buscado. Así estaba mi percepción. No limpia, no abierta, no inocente. Llena de residuos invisibles. Pequeños juicios. Defensas antiguas. Interpretaciones automáticas. Pensamientos rápidos que parecían inofensivos, pero que iban formando el mundo que luego decía sufrir. El curso lo afirma con una claridad que no permite demasiados rodeos. Cada pensamiento que albergamos da lugar a algún segmento del mundo que vemos, y si la causa de ese mundo son los pensamientos de ataque, entonces no sirve lamentarse del efecto, hay que cambiar la causa. Yo había hecho exactamente lo contrario durante años. Querer cambiar el efecto. Querer que el mundo se ordenara para por fin sentir paz. Querer que las personas dejaran de ser difíciles, que el tiempo se comportara, que el cuerpo obedeciera, que la vida dejara de empujarme por donde yo no quería. Pero ahí, con la escoba en la mano y la mañana apenas comenzando, algo en mí empezó a sospechar que la prisión no estaba afuera. Recordé entonces algo que había leído de Neville Goddard en El poder de la conciencia, esa insistencia suya en que el mundo visible no es causa, sino espejo. Durante mucho tiempo había entendido esa idea como una enseñanza sobre manifestación, sobre estados internos y realidades externas. Pero esa mañana tomó otro tono. Mucho más íntimo. Mucho más exigente. Si el mundo refleja el estado de conciencia desde el que miro, entonces mis pensamientos de ataque no son un detalle psicológico, son la arquitectura misma del paisaje que luego temo habitar. Lo que me hiere no es solamente lo que pasa. Es la forma en que lo estoy concibiendo antes de verlo. Seguí barriendo y vinieron a mi mente escenas pequeñas de días recientes. Una conversación en la que yo ya estaba defendido antes de escuchar. Un mensaje que interpreté desde la sospecha. Una demora mínima que la mente convirtió en desprecio. Un gesto neutro que yo llené de intención hostil. Todo era tan rápido que parecía natural. Y, sin embargo, no era natural. Era hábito. Un hábito de ataque tan sutil que muchas veces se disfraza de prudencia, de inteligencia, de madurez, de sentido común. El ego tiene esa habilidad. Nunca se presenta diciendo quiero guerra. Se presenta diciendo solo me estoy protegiendo. Y entonces apareció dentro de mí ese diálogo que el curso siempre deja al descubierto cuando una frase empieza a trabajar de verdad. El ego habló primero, con su tono conocido, convincente, cansado: si no te defiendes, te pisan. Si no interpretas a tiempo, te lastiman. Si no anticipas el golpe, vuelves a caer. Y algo mucho más quieto respondió desde un lugar que no gritaba, pero que tenía más verdad: no te estás protegiendo. Estás fabricando el mundo del que luego quieres escapar. No hubo discusión. Solo una especie de desnudez interior. Como si ambas voces hubieran quedado frente a frente y, por un momento, ya no pudiera fingir que no reconozco cuál de ellas me lleva siempre al mismo lugar. Mientras me quedaba allí, apoyado en el palo de la escoba, me vino la memoria visual de la película La profecía de Celestine Prophecy. No por su trama superficial, sino por ese hilo insistente que recorre la película: la energía que llevamos dentro moldea la experiencia que interpretamos como realidad.
Siempre me impresionó esa idea de que entramos en los encuentros humanos no vacíos, sino cargados de intención, de miedo, de expectativa, y que esa carga altera lo que creemos estar viendo. Esa mañana entendí que el curso va incluso más hondo. No se trata solo de la energía con la que llego, sino del sistema entero de pensamiento desde el que miro. Si miro desde el ataque, no importa cuán amable parezca el paisaje, lo convertiré, tarde o temprano, en un campo de batalla. Después volví a entrar a la casa. El agua para el café ya estaba hirviendo. El vapor empañó por un segundo la ventana de la cocina y me quedé observando cómo la transparencia desaparecía y volvía. Fue una imagen simple, pero me tocó. Así funciona la mente. El mundo está ahí, y mis pensamientos lo empañan. Luego digo que no puedo ver con claridad. Luego culpo a la ventana. Luego culpo al clima. Luego culpo al día. Pero lo que tapa la visión no viene del mundo. Viene del calor de mis interpretaciones. Recordé entonces a Ari Kaplan en Meditación y Kabbalah, esa manera suya de hablar del recogimiento interior no como una huida del mundo, sino como una afinación de la percepción. No meditamos para escapar de la realidad, sino para dejar de imponerle encima la agitación de la mente. Algo en esa enseñanza empezó a unirse con el ejercicio de un modo muy vivo. Renunciar a los pensamientos de ataque no es volverme pasivo, ingenuo o indiferente. Es quitar de mi mirada el veneno que la distorsiona. Es dejar de otorgarle a la mente asustada el derecho de nombrar por mí todo lo que ve. Y en ese punto me atravesó una certeza incómoda y luminosa a la vez: yo no quiero realmente escapar del mundo. Quiero escapar de la forma en que lo experimento. Quiero escapar del cansancio de estar siempre interpretando, comparando, sospechando, reaccionando. Quiero escapar del impulso de leer amenaza en todas partes. Quiero escapar del personaje que cree que toda escena viene a probar algo sobre su valor, su carencia o su vulnerabilidad. Y el curso dice, con una simpleza que desarma, puedes escaparte de ese mundo, pero no manipulando las formas, sino renunciando a los pensamientos de ataque que lo causan. La neurociencia lo diría de otra manera. Diría que el cerebro predictivo no ve primero y luego interpreta, sino que muchas veces predice y después confirma. Que las rutas más repetidas se vuelven preferidas. Que una mente entrenada en la amenaza encuentra amenaza con admirable eficiencia. Tal vez por eso la práctica espiritual se parece tanto a una reeducación de la percepción. Cada vez que no alimento el pensamiento de ataque, no solo desobedezco al ego, también debilito una ruta vieja. Y cada vez que hago una pausa antes de reaccionar, algo nuevo se vuelve posible. El milagro, entonces, no cae del cielo como espectáculo. Tal vez empieza así, en el instante casi imperceptible en que no sigo el pensamiento que siempre seguía. Más tarde, mientras llevaba la basura de hojas secas hacia la banqueta, recordé una escena de la película Capitán Fantástico, Captain Fantastic. No pensé en ella por rebeldía ni por estética, sino por esa tensión tan humana entre la idea y la vida, entre lo que creemos correcto y lo que de verdad estamos encarnando. Hay algo en esa película que me recuerda que uno puede sostener discursos muy hermosos y, al mismo tiempo, seguir herido por dentro. Y eso me tocó de cerca. Porque yo también he dicho palabras de paz mientras por dentro defendía una guerra. He hablado de amor mientras me aferraba a una interpretación de ataque. He querido parecer sereno mientras la mente seguía preparando argumentos. El ejercicio de hoy no me permite esconderme detrás de mis palabras. Me obliga a mirar la raíz. Y cuanto más la miro, más comprendo que renunciar a los pensamientos de ataque no es una pérdida. El ego lo presenta como sacrificio: si dejas de defenderte, te desarman. Pero algo en mí empieza a saber que es al revés. Cada pensamiento de ataque que suelto es un peso menos en la mirada. Una capa menos entre el mundo y la luz. Un muro menos entre mi corazón y lo que realmente está pasando. No puedo decir que al leer esta lección el mundo haya cambiado. La casa sigue siendo la misma. Las personas también. El día trae sus pendientes, sus ruidos, sus contrastes. Pero hay una grieta nueva en la vieja costumbre de culpar al paisaje. Y por esa grieta entra algo que no puedo forzar ni fabricar. Entra un poco de espacio. Un poco de respiración.
Una pequeña posibilidad de ver sin herir, de escuchar sin defenderme, de estar aquí sin convertir cada cosa en una amenaza velada. Siento que ese es el comienzo real de la fuga. No salir corriendo del mundo, sino dejar de cargarlo con la violencia de mis pensamientos. Y mientras recojo las últimas hojas que quedaron pegadas en una esquina del patio, algo en mí sigue repitiendo la frase no como doctrina, sino como una puerta que apenas empieza a abrirse. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y esta vez, por primera vez quizá, no lo siento como una promesa futura. Lo siento como una rendija presente, por donde ya empieza a entrar la mañana. Me descubrí mirando a alguien con una mezcla extraña de juicio y cansancio mientras esperaba en la fila de una cafetería. Había salido temprano, con la intención de caminar un poco antes de empezar el día. El aire tenía esa frescura que aparece cuando la ciudad todavía no ha despertado del todo. Los pasos resonaban suaves sobre la banqueta húmeda, y durante unos minutos pensé que estaba en paz. Pero bastó una escena mínima para que el mecanismo de siempre se activara. Un hombre discutía con la persona que atendía la caja. El tono era áspero. Los gestos rígidos. Y antes de que pudiera darme cuenta, algo en mí ya estaba tomando partido. Lo curioso fue que el conflicto ni siquiera era mío. Yo solo estaba ahí, con una taza en la mano, observando. Pero en cuestión de segundos, mi mente ya había construido toda una historia. Ya había decidido quién tenía razón. Ya había elegido quién estaba equivocado. Ya había fabricado una pequeña guerra interior en una escena que, en realidad, no me pertenecía. Fue en ese instante cuando recordé el ejercicio del día anterior. Aquella idea que había quedado flotando en mi mente como una campana que sigue vibrando después de ser tocada. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y entonces entendí algo incómodo. El mundo del que quiero escapar no empieza en los grandes conflictos. Empieza en esos pequeños juicios silenciosos que parecen insignificantes. Porque mientras el hombre seguía discutiendo, me di cuenta de que yo también estaba atacando. No con palabras. No con gestos. Pero sí con pensamientos. Y el curso es brutalmente honesto en esto, no existe un ataque inocente. Cada pensamiento de ataque contribuye al mundo que creemos ver. Así que respiré. Y en ese pequeño gesto apareció un espacio que antes no había visto. No tuve que resolver el conflicto de la fila. No tuve que convencer a nadie. No tuve que intervenir. Solo tuve que mirar lo que estaba pasando dentro de mí. Y lo que estaba pasando era simple, la mente quería defenderse de algo que ni siquiera la estaba atacando. Recordé entonces algo que Gershom Scholem decía cuando exploraba la mística judía en las grandes tendencias de la mística judía. Él hablaba de cómo la conciencia humana tiene la tendencia de fragmentar lo que en esencia es unidad. Dividimos. Clasificamos. Elegimos bandos. Y en esa división aparece el conflicto que luego creemos real. Mientras la discusión frente a mí seguía su curso, comencé a observar el movimiento interno con más calma. El ego hablaba con la seguridad de siempre. Ese hombre está equivocado. Esa persona debería tratar mejor a los demás. Esto demuestra lo mal que está el mundo. El ego es experto en eso. Siempre cree estar describiendo la realidad, cuando en verdad solo está defendiendo su interpretación. Pero algo más profundo empezó a responder. No con argumentos. Con silencio. Un silencio que decía algo mucho más simple. Esto no tiene que convertirse en una guerra dentro de ti. Y en ese momento entendí lo que el ejercicio estaba insinuando desde el principio. Escapar del mundo no significa abandonar la escena. Significa abandonar la interpretación violenta que la mente está fabricando. No se trata de negar lo que ocurre. Se trata de no agregarle el combustible del ataque. Mientras pensaba en esto, me vino a la memoria una escena de la película Zen, donde la vida de DGN se presenta con una sencillez que a veces desarma. En una de esas escenas, alguien le pregunta por la iluminación, esperando una explicación compleja. Y lo que recibe es algo casi desconcertante por su simplicidad: sentarse, respirar, observar. Nada espectacular. Nada dramático.
Solo ver con claridad. Eso fue lo que hice ahí, en medio de una cafetería cualquiera. No resolver el mundo. Solo mirar. Y al mirar sin alimentar el juicio, algo curioso ocurrió. La escena dejó de tener la intensidad que mi mente le había dado. La discusión seguía. Pero el conflicto dentro de mí empezó a desvanecerse. Recordé entonces algo que Neville Goddard escribió en El poder de la conciencia. Él decía que el mundo no es más que un espejo de los estados internos que habitamos. Durante mucho tiempo había interpretado esa frase como una enseñanza sobre manifestar circunstancias externas. Pero ahora estaba empezando a entenderla de una manera distinta. El espejo no está mostrando lo que pasa. Está mostrando desde donde estoy mirando. Si miro desde el ataque, todo parecerá amenaza. Si miro desde la defensa, todo parecerá peligro. Pero si suelto el ataque, el paisaje cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la mente dejó de deformarlo. Cuando finalmente llegó mi turno para pedir el café, la discusión ya había terminado. El hombre se había ido. La persona detrás del mostrador suspiraba, tratando de recuperar la calma. Por un momento pensé en decir algo. Luego decidí simplemente sonreír. No como gesto moral. No como acto espiritual. Solo como una consecuencia natural de que el conflicto ya no estaba dentro de mí. Y fue ahí cuando comprendí algo que antes me parecía exagerado en el curso. El mundo que veo no es un escenario neutral. Es una proyección de la forma en que estoy pensando. No de mis pensamientos conscientes. De los más automáticos. De los más invisibles. De los que pasan tan rápido que casi nunca los cuestiono. Cada pensamiento de ataque es como una pequeña grieta en la percepción. No parece grave por sí solo. Pero con el tiempo termina fracturando todo el paisaje. Y entonces creemos que el mundo es violento. Que la vida es hostil. Que las personas son peligrosas. Cuando en realidad lo que estamos viendo es el eco amplificado de una mente que aprendió a defenderse incluso cuando no era necesario. Mientras caminaba de regreso a casa con la taza caliente entre las manos, algo en mí empezó a relajarse. No porque el mundo se hubiera vuelto perfecto, sino porque por primera vez estaba viendo la salida. No es cambiar a las personas. No es corregir las situaciones. No es controlar el futuro. Es renunciar al pensamiento que convierte todo en enemigo. Y eso cambia algo profundo. Porque cuando el pensamiento de ataque se detiene, aunque sea por un momento, el mundo deja de sentirse como un lugar del que hay que escapar. Se convierte simplemente en un lugar donde observar. Donde respirar. Donde estar. Y en ese instante, caminando bajo la luz suave de la mañana, comprendí que el ejercicio no estaba hablando de huir del mundo. Estaba hablando de algo mucho más radical. Dejar de fabricarlo. La casa quedó completamente en silencio después de que todos se habían ido. No había ruido en las habitaciones. Solo ese eco suave que aparece cuando el espacio queda vacío y, de pronto, la mente ya no tiene tantas distracciones donde esconderse. Me senté cerca de la ventana con el libro abierto sobre las piernas, sin prisa. Afuera el cielo estaba cubierto por una nube gris muy suave que hacía que la luz entrara como si viniera filtrada por agua. Había algo distinto en ese momento. No era tristeza ni paz exactamente. Era una especie de quietud que a veces aparece cuando el día se detiene lo suficiente como para que uno escuche lo que normalmente queda debajo del ruido. El ejercicio seguía resonando dentro de mí. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. No lo estaba pensando como una idea. Lo estaba sintiendo como una pregunta. Porque si era verdad, entonces todo lo que había estado llamando mundo durante años no era exactamente lo que creía. Cerré los ojos. Y durante unos segundos observé lo que estaba pasando dentro de mí sin intentar cambiar nada. Al principio aparecieron las cosas habituales. Recuerdos sueltos. Escenas pequeñas del día. La mente repasando conversaciones, anticipando tareas, reorganizando el futuro como si pudiera hacerlo más seguro. Pero después de un rato, algo curioso comenzó a revelarse.
Entre esos pensamientos había una corriente constante que casi nunca notaba. Una especie de vigilancia. Un estado de alerta silencioso. La mente no estaba tranquila. Estaba defendiendo territorio. Y esa defensa era tan automática que muchas veces parecía invisible. No necesitaba que nadie estuviera atacándome realmente. Bastaba con la posibilidad. Bastaba con una sospecha. Bastaba con un recuerdo. Ahí comprendí con una claridad inesperada lo que el curso quiere decir con pensamientos de ataque. No se refiere solo a la agresión evidente. Se refiere a ese movimiento interior constante que clasifica, compara, sospecha, anticipa daño, protege la identidad. Esa actividad mental permanente es el verdadero arquitecto del mundo que luego experimentamos. Recordé algo que había leído de Ari Kaplan en Meditación y Kabbalah. Él describía cómo, cuando la mente se aquieta de verdad, la percepción cambia radicalmente. No porque el mundo exterior se transforme, sino porque desaparece el filtro que lo distorsiona. La Kabbalah habla muchas veces de velos que cubren la realidad, capas de interpretación que la conciencia va depositando sobre la experiencia directa. Mientras respiraba lentamente, sentí que algo parecido estaba ocurriendo. No estaba intentando meditar de una manera técnica. Solo estaba observando. Y en esa observación apareció una comprensión muy simple. Cada pensamiento de ataque es como una nube. No destruye el cielo, pero lo oculta. El cielo sigue ahí. Solo que no lo vemos. Y entonces me vino a la mente una escena de la película La profecía de Celestine. Hay un momento en esa película donde los personajes comienzan a percibir la energía detrás de las interacciones humanas. Al principio parece fantasía. Pero luego uno empieza a entender el mensaje más profundo, la forma en que miramos altera completamente lo que vemos. Lo que llamamos realidad está profundamente teñido por el estado interno desde el cual observamos. El curso no está diciendo algo muy diferente. Está diciendo que el ataque es un filtro. Un filtro tan habitual que lo confundimos con la forma natural de percibir. Por eso creemos que el mundo es peligroso. Que las personas son difíciles. Que la vida es una especie de campo minado emocional. Pero mientras estaba sentado frente a la ventana algo comenzó a cambiar. No fue una iluminación espectacular. Fue más bien como cuando una habitación se va aclarando lentamente porque alguien abrió una cortina. Durante unos minutos dejé de seguir los pensamientos. No los rechacé. Solo dejé de creerles automáticamente. Y en ese espacio ocurrió algo muy extraño. La sensación de amenaza desapareció. No porque el mundo hubiera cambiado. Porque la mente dejó de proyectarla. Sentí entonces una suavidad que hacía mucho tiempo no aparecía con tanta claridad. Como si el cuerpo recordara cómo se siente existir sin estar defendiendo algo todo el tiempo. Recordé entonces otra escena, esta vez de la película Capitán Fantástico. Hay un momento donde el padre le explica a su hijo que pensar por uno mismo requiere cuestionar incluso las ideas que parecen correctas. Siempre me había gustado esa escena, pero nunca la había conectado con algo tan íntimo como esto. Porque cuestionar el pensamiento de ataque es exactamente eso. Cuestionar la estructura más profunda de nuestra percepción. No solo cambiar opiniones. Cambiar la forma en que miramos el mundo. Mientras seguía sentado allí, la respiración se volvió más lenta. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía lleno. Lleno de una presencia muy tranquila que no necesitaba defender nada. Y entonces comprendí algo que antes solo había entendido intelectualmente. El mundo del que quiero escapar no es el planeta. No es la sociedad. No es la historia. Es el estado mental que convierte todo en amenaza. Renunciar al ataque no es un sacrificio. Es una liberación. Es soltar una armadura que ya pesa demasiado. Por un momento abrí los ojos y miré la luz gris del cielo. Nada espectacular estaba pasando afuera. Pero adentro algo había cambiado. La mente no estaba fabricando enemigos. No estaba anticipando conflicto. Solo estaba aquí. Y en esa simplicidad apareció algo muy cercano a lo que los místicos describen como paz. No una emoción intensa.
Más bien una ausencia. La ausencia de lucha. En ese espacio comprendí por qué el curso insiste tanto en que la salvación es un cambio de percepción. No porque el mundo esté equivocado, sino porque lo estamos mirando a través de una mente que aprendió a atacar incluso cuando nadie la está atacando. Y si esa mente se aquieta, aunque sea por un instante, el paisaje interior se vuelve completamente distinto. No hay huida. No hay escape dramático. Solo una percepción nueva. Una percepción donde el mundo ya no se siente como una amenaza, sino como un lugar donde la conciencia puede descansar. Y mientras el silencio seguía respirando dentro de la casa vacía, la frase del ejercicio volvió a aparecer suavemente en mi mente. No como una teoría. Como una experiencia. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa posibilidad no estaba lejos. Estaba ocurriendo. Ahora.